esta no es solo una historia del pasado. Es un viaje escrito en sangre, lágrimas y esperanza. Una historia que comenzó antes de que nacieras, pero que se está escribiendo hasta hoy. Entre la caída y la redención, entre la oscuridad y la luz, entre la muerte y la vida, cada página de la Biblia resuena hasta ti, porque revela toda la trama de la humanidad. No es solo sobre Adán, Noé, Abraham, David o los apóstoles. Es sobre todos nosotros. Es sobre el propósito para el cual fuimos creados y el destino eterno que nos espera. Prepárate. Estás a punto de emprender el mayor viaje jamás contado. Al principio, cuando no había sonido ni tiempo, el universo era solo silencio y oscuridad. Entonces, una voz que no se podía contener resonó como un suave trueno. Hágase la luz. Y la luz rompió la noche eterna, llenando el vacío con brillo, colores y movimiento. El mar se separó, los cielos se abrieron, la tierra germinó, los árboles levantaron sus ramas, los ríos corrieron como venas de vida. Animales de todas las formas surgieron en el horizonte. El sol dominó el día, y la luna y las estrellas se encendieron como antorchas en la noche. Todo latía en orden, y el Creador contemplaba su obra con satisfacción. Del polvo de la tierra formó al hombre y sopló en él el aliento de la vida. Adán abrió los ojos, respiró hondo y vio el jardín delante de sí. Flores exhalando perfume, aguas cristalinas, frutas de colores intensos y en el centro el árbol de la vida. Pronto a su lado surgió Eva, formada de su costilla, compañera perfecta. Y en el frescor de la tarde, el Creador caminaba con ellos y había paz, inocencia y alegría. Pero el enemigo rondaba disfrazado de serpiente. Ojos astutos, lengua seductora. Se acercó a Eva y susurró. ¿Es verdad que Dios dijo que no comerían de ningún árbol? Ella respondió firme pero curiosa. Podemos comer de todas, excepto del árbol que está en medio del jardín. Si la tocamos, moriremos. La serpiente sonrió con astucia. Ciertamente no moriréis. El día en que comáis, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva miró el fruto, bello y tentador, y su mano vacilante se extendió. Adán, al lado, también tomó y comió. Y en ese instante, sus ojos se abrieron, pero solo vieron la desnudez de la vergüenza. Entonces oyeron los pasos del Creador en el jardín. El corazón latía fuerte. Intentaron esconderse entre los árboles, pero la voz llamó. Adán, ¿dónde estás? Con voz temblorosa, él respondió. Oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo. La sentencia fue pronunciada. Dolor, sudor, muerte. La serpiente se arrastraría y la tierra sería maldita. Y, con ojos llenos de lágrimas, el Creador los expulsó del Edén, poniendo querubines con espadas flameantes,
para guardar el camino del árbol de la vida. La humanidad, ahora distante, sintió el peso del error y de la unión de Adán y Eva. Nació Caín y después Abel. Pero el corazón humano ya cargaba la sombra de la caída. En el campo, en medio del silencio, Caín, dominado por la envidia, levantó la mano contra su hermano y lo mató. La sangre de Abel clamó desde la tierra y el Señor preguntó: Caín, ¿dónde está tu hermano? Él respondió intentando disimular la culpa. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Pero la maldición cayó sobre él, y Caín partió errante sin paz. La corrupción se propagó como veneno. La tierra se llenaba de violencia, y el Creador en su dolor declaró: El fin de toda carne ha llegado ante mí. Pero entre tantos corazones corruptos, un hombre halló gracia a Noé, justo en su generación. Dios te lo ordenó. Construye un arca de madera, porque haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. La escena es grandiosa. El martillo de Noé resuena. El arca crece inmensa en el valle, y los vecinos se burlan. Viejo insensato, ¿cómo se te ocurre construir un barco sin mar? Pero Noé firme y responde: El juicio vendrá, y solo los que estén en el arca vivirán. Los animales entran en pares, rugidos, relinchos, graznidos resonando. Como si toda la creación obedeciera al comando invisible. Y entonces el cielo se cierra en nubes negras. El primer trueno rompe el silencio. Caen gotas, primero suaves, luego violentas. El suelo tiembla. Los ríos desbordan, se abren abismos, las aguas suben tragando casas, colinas, ciudades. Hombres golpean las puertas del arca, pero es tarde. Noé y su familia, en silencio, escuchan los gritos ahogados por las olas. El mundo está sepultado y solo el arca flota en las aguas sin fin. Cuando por fin la lluvia cesó y el arca reposó en el monte Ararat, Noé alzó los ojos al arco iris que rasgaba las nubes oscuras. Era un signo de la alianza. Nunca más las aguas destruirían toda la vida. La esperanza renacía. Pero la semilla de la rebeldía aún estaba en el corazón del hombre. Y luego, en un valle, los descendientes levantaron una torre para alcanzar el cielo. Hagamos un nombre para nosotros, para que no seamos dispersados por la tierra. Decían con arrogancia. El orgullo levantaba ladrillos, pero el Creador descendió y confundió sus lenguas. Diferentes lenguas se chocaron. La unidad se deshizo y las naciones nacieron dispersas. Así, desde la creación hasta la caída del diluvio al orgullo humano, la historia de la humanidad mostraba su fragilidad. Pero la promesa no estaba olvidada. Entre los pueblos dispersos se llamaría a un hombre para cargar con el peso de la promesa. Un nombre que se convertiría en el fundamento de una gran nación. En medio de las naciones esparcidas por la tierra, la voz del Creador llamó a un hombre sencillo, pero de corazón obediente. Sal de tu tierra
de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese hombre era Abraham. Con su esposa Sara y algunos siervos, partió sin mapas ni garantías, solo por la fe en la promesa. Al caminar por las arenas del desierto, Sara se preguntaba: Abraham, ¿a dónde vamos? Él, con mirada firme, respondía: No sé, pero sé quién nos guía. Y así, de altar en altar, levantaba piedras al Dios que lo guiaba. El tiempo pasó y el vientre de Sara permaneció estéril. La promesa parecía imposible, pero una noche, bajo el cielo estrellado, Dios le hizo levantar los ojos. Mira los cielos y cuenta las estrellas si es que puedes. Así será tu descendencia. El corazón de Abraham ardió de fe, y lo imposible se convirtió en certeza. El hijo de la promesa nació, Isaac, risa en el desierto de la incredulidad. Pero la prueba vendría con el peso de la obediencia. Dios pidió el sacrificio del niño. En la subida al monte Moria, Isaac preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham, con la voz entrecortada, respondió: Dios proveerá para sí el cordero. En el momento en que la hoja se levantó, el ángel gritó: No extiendas tu mano sobre el niño. Y allí, un carnero atrapado por los cuernos en el arbusto fue el sustituto. El Dios de la promesa mostraba que su alianza era firme y llena de misterio. Isaac engendró a Jacob, y Jacob se convirtió en Israel, padre de las 12 tribus. Entre sus hijos, José se destacó. Soñador, amado por el padre, pero odiado por los hermanos, fue vendido como esclavo a Egipto. El dolor parecía consumirlo, pero en cada prisión, en cada injusticia, la mano de Dios lo sostenía. Desde la cárcel se levantó como gobernador, intérprete de sueños, salvador de naciones hambrientas. Narrador: cuando sus hermanos lo reconocieron en el palacio, temieron por venganza. Pero José, con lágrimas en los ojos, dijo: No temáis. Vosotros intentasteis el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien, para salvar la vida de muchos. El tiempo pasó, e Israel se multiplicó en Egipto. Pero el nuevo faraón, que no conocía a José, esclavizó al pueblo hebreo. Los gritos de dolor resonaban bajo el látigo. Y entonces un niño fue salvado de las aguas del Nilo. Moisés, criado en el palacio pero formado en el desierto, escuchó del arbusto en llamas la voz que cambiaría su vida. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra sagrada. Ve, libera a mi pueblo. Ante el faraón, Moisés habló con autoridad. Así dice el Señor: deja ir a mi pueblo. El corazón del rey se endureció, y plagas devastaron Egipto. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Ranas cubrieron la tierra. Las densas tinieblas se tragaron el sol. Y por fin, en la noche de Pascua, la sangre del cordero en los dinteles salvó a los hebreos del ángel de la muerte. En la madrugada, con prisa y temor, el pueblo partió. Detrás de ellos, los carros de Faraón rugían.
Delante de ellos, el mar parecía infranqueable. El desespero se apoderó. ¿Nos trajiste aquí para morir? Llamaban, pero Moisés, levantando el bastón, declaró: Ve la salvación del Señor. El viento sopló, las aguas se levantaron como murallas, y la gente cruzó en tierra seca. Cuando los egipcios intentaron seguir, las olas cayeron sobre ellos, sepultando al ejército más poderoso de la tierra. En el Sinaí, el monte humeaba. Truenos y relámpagos cruzaban el cielo. El pueblo temblaba de miedo, pero Moisés subió a la presencia del Eterno. Allí recibió las tablas de la ley, el pacto que moldearía la identidad del pueblo elegido. Pero, al descender, los encontró postrados ante un becerro de oro. El corazón humano nuevamente vacilaba entre la promesa y la rebeldía. Aún así, Dios guiaba a su pueblo con una columna de fuego por la noche y una nube durante el día. En el desierto, el hambre encontró el maná. Y la sed encontró agua que brotó de la roca. Entre murmullos y milagros, marcharon hacia la tierra prometida. Josué, sucesor de Moisés, levantó la espada frente a las murallas de Jericó. Y con un poderoso grito, las piedras cedieron, abriendo el camino para la conquista. Pero incluso en la victoria, el ciclo se repetía: fe y caída, obediencia e idolatría, jueces que liberaban y un pueblo que volvía a caer. El corazón humano mostraba su debilidad, pero la promesa de Dios permanecía firme, esperando el momento adecuado. Y así, desde los altares de Abraham hasta las murallas de Jericó, la historia avanzaba como un río impetuoso. El pueblo tenía tierra, tenía ley, tenía promesas. Pero le faltaba un rey conforme al corazón de Dios, alguien que uniera a la nación y la condujera más allá de la espada y la conquista. La próxima etapa revelaría el brillo de la gloria, pero también las sombras de la caída. Con la tierra conquistada y el pueblo clamando por dirección, surgió un rey. Saúl era alto, admirado, pero el miedo serpenteaba en su corazón. Las batallas comenzaban con valentía y terminaban con precipitación. Entonces, entre el arpa y el silencio, un joven pastor entró en la historia. David tocaba y las sombras retrocedían de Saúl. Cuando vino el gigante, David preguntó: ¿quién es este que desafía al Dios vivo? Los hermanos se burlaron. El rey dudó. El filisteo se rió. David corrió. La piedra voló. El gigante cayó. La guerra cambió de nombre y la esperanza tomó asiento. David no fue perfecto. Cayó, lloró, se arrepintió, pero aprendió a doblar las rodillas. Crea en mí un corazón puro. Susurraba por las noches. Reunió tribus, llevó el arca a Jerusalén, bailó, como quien vuelve a casa. La promesa susurraba: de su casa vendría un rey sin fin. Junto al trono, los profetas levantaban la voz. El pecado era expuesto, la misericordia recordada, la fidelidad del Altísimo cantada. Con Salomón,
La sabiduría se sentó a la mesa de los reyes. El joven no pidió oro, pidió entendimiento. Dame discernimiento. La justicia se extendió como un aroma por los patios. El templo se levantó, oro reflejando fuego, incienso subiendo como un río de perfume. Peregrinos venían de lejos, reinas buscaban respuestas, pero el corazón que había escuchado la sabiduría se inclinó al encanto de los ídolos. La abundancia se convirtió en distracción. El brillo cegó el discernimiento. El reino se quebró. La nación se dividió. Al norte, Israel. Al sur, Judá. Los reyes se sucedieron como olas inquietas. Unos intentaron enderezar altares. Otros se postraron ante dioses mudos. No Carmelo, Elías exclamó: ¿Hasta cuándo vas a cojear entre dos ideas? El agua empapó el altar, el fuego descendió, el pueblo cayó de rostro en tierra. Pero, pasado el susto, muchos volvieron a la vieja canción del orgullo. Vino Asiria como tormenta y se llevó el norte. Después, Babilonia extendió su sombra. Jerusalén ardió. El templo se derrumbó. Cadenas tintinearon, puertas se cerraron. El pueblo marchó al exilio. Un profeta lloró ante las piedras quemadas. ¿Cómo cayó la gloria? En calles extranjeras, las madres enseñaron a sus hijos los nombres sagrados. A las orillas de los ríos, arpas colgaban de los sauces y la nostalgia cortaba como cuchillo. Incluso allí, la fidelidad floreció. 3 jóvenes se negaron a doblar las rodillas. Aunque nos arrojéis al horno, no adoraremos. El fuego rugió. Una presencia caminó entre las llamas. Ningún hilo se quemó. Daniel oraba con la ventana abierta. Lo arrojaron al foso. Rugidos rodearon la noche, pero una mano cerró la boca de los leones. En el oriente del cautiverio, Ezequiel vio ruedas dentro de ruedas y un río llevando vida al desierto. Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? La esperanza respondió antes de las palabras. Los huesos temblaron, surgieron tendones, el aliento regresó. Mientras tanto, Jeremías insistía. Compró un campo en tierra sitiada, sembrando el futuro en las ruinas. Cartas cruzaron el desierto. 70 años y volveréis. La esperanza aprendió pasos cortos, gestos pequeños, fidelidad diaria. Entonces, los decretos cambiaron. Puertas se abrieron, el remanente regresó. Escombros se convirtieron en cimientos, lágrimas se transformaron en argamasa. Con Nehemías, los muros se levantaron entre burlas. Con Esdras, el libro se abrió y el pueblo lloró al escuchar la ley. La voz de los profetas cosió el tiempo. Isaías habló de un siervo herido. Miqueas, de un gobernante que nacería en Belén. Jeremías prometió una alianza grabada en el corazón. Malaquías, un mensajero preparando el camino.
y el cielo, por un tiempo, pareció callar. No era abandono, era respiro. La pausa antes de la nota final. La línea de David, casi apagada, guardó una brasa bajo cenizas gruesas. Las familias sencillas decían a los niños: Él vendrá. Imperios cambiaban banderas, impuestos pesaban, ojos cansados buscaban señales en la madrugada. Cuando el hambre de sentido venció al miedo, un sonido brotó del desierto. Agua sobre rostros cansados, una voz enderezando caminos. Circulaban rumores sobre un carpintero en Nazaret. Pasos humildes haciendo brotar esperanza donde el polvo parecía definitivo. El tiempo estaba lleno de expectativas y cada suspiro antiguo estaba a punto de encontrar respuesta con la llegada del ungido. Las piedras volvieron a sus lugares y el altar fue reencendido. El segundo templo no tenía el esplendor del primero, pero había lágrimas más pesadas que el oro. Los ancianos lloraban, los jóvenes gritaban. Dos voces en el patio, pasado y futuro de la mano. Profetas exhortaron: Sed fuertes, no temáis, el Espíritu está con vosotros. Daniel vio reinos subir y caer como estatuas agrietadas y una piedra no cortada por manos humanas crecer hasta llenar la tierra. La promesa se tejía en líneas discretas, un brote del tronco de Jesé, una luz alcanzando naciones, un corazón nuevo en lugar del de piedra. Caravanas cruzaban desiertos. Sinagogas nacían en pueblos. Escribas guardaban letras. En el silencio de la noche, cerca de Belén, parecía resonar un paso que llegaba, un susurro del cielo sobre la tierra, como si la historia contuviera la respiración, y vino. Entonces, en el silencio de una noche común, rasgado por cánticos de ángeles, un niño nació en Belén. No en palacio, sino en un pesebre. Pastores oyeron: Hoy os ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Y corrieron, corazones ardiendo, ojos brillando. En Oriente, sabios siguieron la estrella, trayendo oro, incienso y mirra. Herodes tembló, temiendo perder el trono. Pero la vida sencilla de un carpintero guardaba al rey prometido. El niño creció. A los 12 años, en Jerusalén, discutía con doctores y todos se admiraban. Luego, sumergido en las aguas del Jordán, se escuchó una voz: Este es mi Hijo amado en quien me complazco. El espíritu bajó como una paloma. Y el desierto lo recibió en ayuno y tentación. La serpiente antigua intentó otra vez. Si eres el Hijo de Dios. Pero él respondió: Está escrito. Cada palabra, espada contra las tinieblas. Él caminó por los pueblos. Tocó a los leprosos.
dio vista a los ciegos. Levantó a paralíticos. Perdonó a pecadores. Multitudes se aglomeraban. Algunos decían: Nunca nadie habló como él. Otros murmuraban: Es blasfemo. La orilla del mar llamó a los pescadores. Sígueme. Y ellos dejaron redes, barcos, familia, todo. Un nuevo reino nacía, no con espada, sino con compasión. Los niños corrían hacia sus brazos. Las mujeres encontraban dignidad en su mirada. Los pobres se sentían herederos. A los ricos se les desafió a renunciar al peso. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Sus sermones incendiaban corazones, pero también inflamaban el odio de los líderes. En el camino encontró amigos. Pedro, audaz y frágil. Juan, de corazón ardiente. Marta, ansiosa. María, contemplativa. También encontró enemigos, fariseos que lo espiaban, sacerdotes que conspiraban, autoridades romanas que temían revueltas. Con cada milagro el amor crecía. Con cada palabra la conspiración se armaba. La noche en que partió el pan y levantó la copa, dijo: Este es mi cuerpo que es dado por vosotros. Esta es mi sangre de la nueva alianza. Los discípulos no comprendieron. El traidor ya se movía en las sombras. En Getsemaní, el sudor fue sangre. Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Besos falsos lo entregaron. Espadas se levantaron, pero él se rindió como cordero. Juzgado de madrugada. Escupido, azotado, coronado de espinas, arrastró la cruz por las calles estrechas. Mujeres lloraban, soldados reían, discípulos huían. En el Gólgota tendido, escuchó burlas. Salvó a otros, a sí mismo no puede salvar. Pero miró al ladrón arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La tierra tembló, el velo del templo se rasgó, y él clamó: Está consumado. El silencio descendió como noche sin luna. Tres días después, la piedra rodó. Los guardias cayeron como muertos. La tumba vacía brilló con luz más grande que el sol. María lloraba junto al jardín. Mujer, ¿por qué lloras? Se llevaron a mi señor. La voz replicó: María. Ella levantó la vista. ¡Vivo! ¡Resucitado! Victorioso sobre la muerte. Los discípulos tocaron sus manos, incrédulos que se convirtieron en testigos. El miedo se convirtió en valentía. En la orilla del mar, asó pescado para los amigos. Preguntó a Pedro 3 veces: ¿Me amas? Restauró corazones, encendió esperanza. Después, en el monte, prometió: He aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y se elevó entre nubes
dejando ojos fijos en el cielo y corazones ardiendo en la tierra. El viento del Espíritu aún estaba por venir. La historia no terminaba en el sepulcro vacío ni en las llamas de la ascensión. Ella avanzaba, incendiando lenguas, pueblos y naciones, hasta alcanzar los confines del mundo. En el cenáculo, puertas cerradas, corazones temblando. De repente, un viento impetuoso llenó el lugar. Lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno, y todos hablaron en otros idiomas, proclamando las grandezas de Dios. La ciudad se alborotó. Hombres de muchas naciones oyeron el mensaje en su propio idioma. Pedro, aquel que había negado, se levantó con voz firme. Este Jesús, a quien crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. 3000 se unieron a la fe ese día. El movimiento crecía, no con espadas, sino con testimonio. La sangre, sin embargo, pronto comenzó a correr. Esteban, con rostro como de ángel, delante del Sanedrín, declaró: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios». Piedras volaron. El cielo recibió su alma. Saulo, perseguidor, guardaba las vestiduras. Pero en el camino a Damasco, una luz lo rodeó. Cayó ciego oyendo la voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allí nació Pablo, apóstol a las naciones, que viajó mares y desiertos, llevando el mensaje a gentiles y reyes. Sus cartas cruzaban iglesias, palabras de fuego moldeando comunidades frágiles en columnas firmes. Roma extendía sus arcos, pero también sus garras. Los emperadores perseguían. Los leones rugían en las arenas, antorchas humanas iluminaban jardines sombríos. Aún así, los cristianos cantaban. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, decía Pablo poco antes de entregar su vida. Juan, el último de los apóstoles, exiliado en Patmos, fue arrebatado en visiones. Vio candelabros, trompetas, sellos, jinetes, truenos, copas. Vio al Cordero como si hubiera sido sacrificado, pero de pie, recibiendo honor y gloria. Vio dragones, bestias, persecuciones, pero también la victoria final. He aquí que vengo pronto, dijo la voz que sonaba como muchas aguas. El fin no era derrota, sino consumación. Las visiones eran intensas. La caída de la Gran Babilonia, el juicio sobre reyes y naciones, el mar entregando sus muertos, la muerte y el infierno lanzados al lago de fuego. Pero después del juicio, una promesa mayor brilló: nuevos cielos y nueva tierra. La ciudad santa, Nueva Jerusalén, descendió adornada como una novia. Puertas de perlas, calles de oro, río de aguas vivas corriendo desde el trono. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni luto, ni dolor.